Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se me puede escuchar? Sí, profesor, todo correcto. Listo, muy gentil, gracias. Bueno, entiendo que todavía están incorporándose. Quería comentarles que en estos momentos hay una reunión de la Organización de Estados Americanos en Panamá. Es una reunión regular para evaluar la marcha del organismo internacional y me permito sugerir que por favor en estos días revisen los diarios internacionales a efectos de ver cuáles son los resultados de esta reunión de la OEA. ¿Por qué es importante? Porque es muy probable de que en el examen final le pregunten a ustedes cuáles son los principales organismos de cooperación en el ámbito de América y obviamente ustedes tienen que hablar de la Organización de Estados Americanos y seguramente les van a preguntar cuáles son los acuerdos más significativos de la OEA en su última reunión. Entonces, yo les recomendaría desde ahora que revisen esos materiales y vean pues hacia dónde apunta la dinámica internacional. Cabe indicar que la OEA está pasando hoy por una profunda crisis, no solamente política, sino también de carácter económico, puesto que Estados Unidos gradualmente está retirando los recursos con los cuales se solventaba la OEA, ¿no? Y más aún, hoy día bueno, en estos días pasados ha salido mucha información de Reuters. Reuters es una agencia internacional muy fiable y comentaba Reuters los problemas internos de la propia delegación norteamericana ante la OEA, ¿no? La OEA siempre se ha caracterizado por ser un foro esencialmente político, centrado en temas pues de cooperación y derechos humanos, ¿no? Reuters indicaba de que la nueva administración Trump lo que quiere es transformar a la OEA de un organismo político a un organismo esencialmente económico. Y esto ha generado controversias dentro de la misma delegación norteamericana. Y Reuter comentaba pues cómo eh, eh, el segundo encargado de la misión en Estados Unidos ha tenido que abandonar la misión, como también otros funcionarios diplomáticos en ese país, ¿no? En ese sentido, yo recomendaría que vean cuáles son sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Hay que indicar además de que el tema de Cuba particularmente está siendo pues un tema de conversación informal en el marco de la OEA, ¿no? Puesto que es probable que haya algunas acciones de Estados Unidos en relación a ese tema. Segunda cuestión, ¿no? El día domingo ha habido una reunión extraordinaria del Parlamento de Cuba y Cuba acaba de aprobar un conjunto de reformas de naturaleza económica. Si ustedes quieren un resumen del tema, simplemente es que Cuba ha decidido adoptar el modelo chino para alcanzar su desarrollo dentro del aspecto económico y productivo. Esto es la centralización de la dinámica del poder político y la apertura de las variables económicas, productivas y financieras. Esa es una decisión recién tomada el domingo, pero que aún falta de llevar adelante en cuanto a su proceso de implementación, en la medida que muchas de las decisiones aprobadas el día domingo tienen que todavía ser concertadas y consensuadas con el modelo constitucional que Cuba tiene sobre el tema. No obstante, este viraje en la economía y la perspectiva de Cuba debe ser tomada en cuenta en función de la postura que tiene Estados Unidos en relación pues a la isla, ¿no? Como ustedes saben, el propio Trump ha indicado que una vez que se resuelve el tema iraní, hay que resolver el tema de Cuba, ¿no? Desde obviamente la perspectiva norteamericana, ¿no? Cuba sigue siendo un tema muy sensible para toda América Latina, ¿no? El día de hoy, la presidencia Sheinbaum de México acaba de indicar que México va a retomar el envío de petróleo hacia Cuba. No a través de, de Pemex, que es la compañía estatal mexicana, sino a través de agentes privados, ¿no? Habría que evaluar pues el desarrollo de esos acontecimientos, puesto que Cuba, repito, es un tema muy sensible para la región, ¿no? Y si las cosas marchan como están avanzando, probablemente sea un tema clave a fines de año y habría que tomarle el pulso desde ahora a esta situación. De otro lado, ha habido elecciones en Colombia, Del Espriella ha ganado las elecciones, el margen en realidad ha sido pues muy estrecho, ¿no? Muy limitado. Pero en el marco de 41 millones de votantes, solamente han votado entre 24 a 25 millones.
lo que significa que un 35% aproximado de la población colombiana no ha votado. De los que han votado, la diferencia ha sido muy estrecha, a tal punto que están en la dinámica de escrutinio. Es probable que gane Del Espiela, pero el margen de diferencia va a ser en realidad muy reducido. Y hay que comentarlo, esto significa que la estabilidad política no necesariamente va a estar garantizada en Colombia. En mi opinión, más bien va a ingresar Colombia a una nueva etapa, ¿no? De conflicto político en su interior, puesto que la sociedad colombiana se está polarizando, ¿no? Y es un aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no? De otro lado, me permito recomendar que hay que hacerle un seguimiento a los acontecimientos en Bolivia. ¿No? Como ustedes saben, hace unos días, el domingo también, si no mal recuerdo, el gobierno de ese país ha declarado pues el estado de emergencia, ¿no? Con el propósito de desbloquear pues las carreteras de ese país, ¿no? Como ustedes saben, Bolivia estaba hasta hace unos días semi paralizada, ¿no? Casi más de la mitad del país estaba pues propiamente bloqueado en un periodo de casi mes y medio, ¿no? Se está ahora despejando, ¿no? Pero la idea de una Bolivia unificada en realidad no existe, ¿no? La polaridad política, por el contrario, se ha profundizado, ¿no? A tal punto de que ya muchos hablan de la existencia de dos Bolivias que no logran reconciliarse, ¿no? Y el peso particularmente de los pueblos originarios es creciente en muchas ciudades, ¿no? ¿Por qué es importante hacerle un seguimiento al tema boliviano? Porque cuando ustedes estén en la academia o en el proceso de admisión, una de las cosas que siempre se van a preguntar es cuál es la relación bilateral que el Perú tiene con los países fronterizos. En ese sentido, es imprescindible desde ahora que ustedes sepan qué pasa en Chile, qué pasa en Colombia, qué pasa en Brasil, qué pasa en Ecuador, qué pasa en Bolivia, ¿no? Y hay que decirlo, lamentablemente la situación no es nada pacífica en nuestros vecinos, ¿no? Finalmente, porque hay que hacer clases, en noviembre u octubre del presente año va a haber elecciones en Brasil, ¿no? Todo indica que va a volver a ganar Lula y por tanto va a mantenerse el balanceo que hay entre las fuerzas tradicionales y las fuerzas progresistas en América Latina, ¿no? En todo caso es un dato que hay que considerar porque para nosotros es relevante porque este año, y se los adelanto desde ahora para complejizarles el tema, es muy probable que a partir del segundo semestre el tema del puerto de Chancay adquiera una dimensión de carácter internacional, con todo lo complejo que eso representa para el Perú y sus intereses en el exterior, ¿no? Como ustedes saben, hay pues diversas perspectivas en relación a este tema, pero es muy probable que una vez que hay un cambio de gobierno en Perú, y se considere que ciertas visiones de política exterior son o no compatibles con la dinámica que existe en América, pueda generar pues situaciones de controversia. Así que yo les recomiendo desde ahora que empiecen a hacerle un seguimiento apropiado de esto porque el año pasado ya ha habido una reunión entre China y Brasil, donde Perú ha sido un espectador, para ver pues cómo se inicia el proceso de crecimiento, expansión y desarrollo del puerto de Chancay hacia el lado del Atlántico, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están ya en juego y hay pues que tomarlas en cuenta. Una cuestión final, porque me parece sí necesario que ustedes vayan revisándolo. Como ustedes saben, se firmó ya un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán la semana pasada. Ha habido una reunión ya en Suiza. Se ha acordado desde una perspectiva técnica avanzar hacia algunos aspectos, pero es evidente de que el tema es pues sumamente controversial y tiene aristas que pueden o ralentizar el proceso o simplemente descarrilarlo, ¿no? Hay que considerar, aparte de los acontecimientos, dos fenómenos políticos que este año marcan en realidad el por qué el tema ha cobrado relevancia, particularmente en la sociedad israelí y la sociedad norteamericana. En septiembre hay elecciones en Israel, ¿no? Y todo indica que el señor Netanyahu no tiene ya la mayoría social que le permita reelegirse, ¿no? Y como ustedes saben, está siendo objeto pues de un proceso judicial interno en su país, ¿no? Eso
genera, dicen algunos analistas, que Netanyahu se ve obligado a alargar el conflicto a efectos de sobrevivir políticamente. Y en el caso de Estados Unidos, como ustedes saben, va a haber elecciones de medio término en noviembre, ¿no? Y todas las encuestas indican que los demócratas van a arrasar en estas elecciones. Y la preocupación central de los republicanos es la posibilidad, pues, de un juicio político al presidente de ese país. Entonces, estos dos hechos, ¿no? La situación interna en Israel y en Estados Unidos en cuanto a la renovación de sus élites políticas son también variables que yo les pediría que consideren al momento de ver pues la tendencia y perspectiva en el proceso de el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hacer clases. Disculpe que les haya robado algunos minutos, pero todas las clases vamos siempre a hacer un pequeño resumen de algunos temas que ustedes tienen necesaria y obligatoriamente que seguir, ¿no? O sea, aquí ya no hay disculpas de que no sé, ¿no? Aquí ya se les ha indicado qué cosa es lo principal y hay que hacerle el seguimiento oportuno del caso. Ojo, pero hacerlo desde una perspectiva integral, considerando todos los puntos de vista, ¿no? Nosotros no somos pues la Cancillería ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ¿no? Nosotros representamos los intereses del Perú. Y el Perú está donde están sus intereses. Y eso supone tener una visión lo más objetiva posible en el desarrollo, pues, de los hechos políticos. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Listo. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, profesor. Sí. Sí, doctor. Muy Sí. amable. Gracias. Sí. Eh, Quiero recordar que la idea de este curso es solamente centrarse en los aspectos esenciales del desarrollo de la teoría política, aquellos que están vinculados a la dinámica del temario de la Academia Diplomática del Perú, ¿no? No es un curso como en la universidad donde uno les enseña pues de manera temática y desarrollada ciertas cuestiones que a veces se tratan pues en periodos largos, ¿no? Aquí lamentablemente lo que nos corresponde hacer es solamente tomar en una clase, ¿no?, los aspectos más sustantivos de ciertas cuestiones vinculadas al desarrollo de la teoría política. ¿Está bien? Ustedes son jóvenes universitarios, la mayoría aquí tiene título y seguramente algunos ya tienen maestría. Así que es algo que todos de una u otra manera conocemos, ¿no? Entonces, voy a ir solamente, repito, a lo que es esencial. No nos vamos a detener en más porque el contexto no nos permite, ¿no? Recuerden que son 2000 años de historia en apenas 15 clases, ¿no? Y hay que tocar, repito, lo esencial. Bueno, estamos pues en Roma, ¿no? La clase pasada, como recordarán, hicimos una revisión básica de los elementos sustantivos que caracterizaron el pensamiento político en el mundo griego. Un- Una cosa es la polis griega, que hay que verlas desde una perspectiva histórica, que en un sentido germinal es un espacio donde el hombre se identifica como un ser social y que en su proceso de gestación empiezan a aparecer un conjunto de teorías que explican el origen del Estado, el derecho, las características humanas, y en donde el modelo político, la democracia, la aristocracia, la monarquía empiezan a aparecer como opciones válidas y cómo allí va apareciendo pues un debate que en sus aspectos esenciales sigue siendo pues un aspecto que hasta ahora nosotros tomamos en cuenta. Entonces Grecia nos sirve justamente como punto de partida dentro de este proceso de reflexión. Otro hito clave tiene que ver justamente con el mundo romano. Pero el mundo romano es
a la vez una continuación, pero también un momento de quiebre en las formas de pensar sobre el desarrollo de los fenómenos políticos. Cuando hablamos de Roma vamos a centrarnos básicamente en el siglo II hasta aproximadamente el siglo tercero y cuarto de nuestra era. Y ahí lo que hay que decir es que lo que va a caracterizar particularmente a Roma es la importancia de los fenómenos políticos y jurídicos que la van a caracterizar como una civilización que va a ocupar un rol hegemónico en la historia humana en aquel contexto. Hay que indicar además que nos encontramos aún en el marco del desarrollo de una sociedad de carácter esclavista. Esto es que la posesión del esclavo es el elemento fundamental del aparato económico y productivo. Cuando nos referimos a los sujetos sociales, hay que distinguir pues que existen los ciudadanos romanos. Hay una nobleza y hay una plebe. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mientras que en el mundo griego, particularmente en Atenas, el crecimiento de la polis genera pues ciertos niveles de una igualdad que, sobre la base del crecimiento económico y material, va a generar pues cierta diferencia y asimetría social y con ellos el desarrollo de una nueva perspectiva política que pone en cuestionamiento en la idea de la democracia. Cuando lleguemos al mundo romano vamos a encontrarnos con que estas diferencias sociales, nobleza y plebe, eso es terratenientes y propietarios urbanos por un lado, y campesinos y artesanos por otro, sea una cuestión esencial. A tal punto que no es posible entender la teoría política en ese momento si es que no tomamos en cuenta esta diferencia social. ¿Está bien? Es decir que, a diferencia del mundo griego, en Roma la simetría social es mucho más profunda y extendida, y por tanto mayores niveles de conflictividad política. También hay en el mundo romano, pues los extranjeros, los esclavos, los bárbaros, ¿no? En el plano institucional, yo quiero remarcar lo siguiente: mientras que los griegos pensaban, ¿no?, que su polis, su ciudad, era el espacio en el cual el hombre se desarrollaba, y por tanto pensaban que el que no vivía en ciudad, en comunidad, no era un ser humano, ¿no? Para llegar al momento final de su desarrollo y los estoicos decir pues que en realidad un hombre es el ciudadano del mundo, porque su desarrollo económico y mercantil les había logrado identificar a otros pueblos y culturas, y por tanto el hombre era tal en cualquier lugar en el que se encontraban. En el mundo romano la idea es otra. En el mundo romano lo que se va a desarrollar es la idea del Estado mundial. Esto es ya no una pequeña ciudad, sino la capacidad de entender que el proceso de desarrollo político puede generar la ocupación de un vasto, amplio y diverso espacio de dominación política, que incluye a diversos pueblos y culturas. Ahora bien, lo interesante, a diferencia del mundo griego, es que esta idea de Estado mundial no descansa únicamente en una perspectiva religiosa y filosófica, ¿no? No es la idea de Platón, ¿no? Que Platón pensaba pues que son los filósofos los que deben de gobernar a la ciudad, porque eran los que mejor conocían el tema, valga la redundancia, del conocimiento. No, los romanos también tienen sus dioses, los romanos también reflexionan sobre la existencia humana. Pero ¿cuál es la diferencia? De que en los romanos, a diferencia de los griegos, la cuestión jurídica se convierte en un elemento sustancial que permite legitimar el nuevo orden político en desarrollo. Esto es que los romanos aportan al derecho como un factor homogeneizante, unificador, en un contexto de diversos pueblos y culturas con visiones distintas y a veces contradictorias. ¿Y qué hacen los romanos? A través del derecho amalgaman, consensúan e imponen una determinada forma de actuar y de pensar en todos los confines del imperio. Y allí el derecho se vuelve, en estricto sentido, una variable fundamental en el ejercicio del poder. Esa idea no está en los griegos. En los griegos la idea es la isonomía, ¿no? Es decir, que todos debemos ser iguales ante la ley. No una instrumentalización de la ley en función de intereses de poder. El griego no va a pensar de esa manera. El romano sí. ¿Está bien? Dicho esto, porque ese es el contexto, hablemos brevemente, porque todos hemos visto películas sobre Roma, no todos han visto Gladiador, entre otras cosas.
Entonces todos tenemos una noción muy general de lo que es pues Roma, pero sí es preciso hacer algunas acotaciones para ubicarnos en el contexto antes de hablar de las instituciones romanas. Como he dicho, todo fenómeno político debe ser visto siempre desde su desarrollo histórico. Esto es que un hecho político nunca es igual a lo largo de la historia. Puede tener ciertas condiciones y características, pero cuando la historia crece y se expande, ese fenómeno político también tiene nuevos elementos que lo distinguen y desarrollan. Entonces no es lo mismo la polis ateniense en el siglo VI de nuestra era que la polis ateniense en el siglo III de nuestra era. ¿Está bien? Son cosas totalmente diferentes. Cuando uno habla de Roma, tiene que hablar de tres momentos básicos. El primero es la existencia de una monarquía. Un segundo momento es la existencia de la república. Y un tercer momento es la formación del imperio. ¿Está bien? A cada etapa que va a caracterizar el fenómeno político romano, le van a corresponder a su vez determinadas formas de organización política. Entonces Roma avanza de convertirse, de ser una ciudad-estado, gradualmente a convertirse en un imperio. Y en sus momentos aurorales lo que la va a caracterizar es más bien la existencia de una monarquía que busca pues en un espacio aún limitado en cuanto a su desarrollo económico y social, crear determinadas formas de organización que le permitan su expansión y desarrollo. Esto no lo olviden. Segunda cuestión, ¿no? Hemos hablado de la idea del esclavismo. Esto es, de un régimen económico y productivo donde la posesión del esclavo y el uso del esclavo en las actividades económicas y productivas es la variable fundamental de la acumulación material en esa época. Y es cierto, eso es lo que la va a caracterizar. Pero es también obvio de que estas personas en esa situación no van a estar contentas con la misma. Entonces, las rebeliones de los esclavos van a ser una característica continua y permanente en el periodo de ruptura de la monarquía y formación de la república. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque va a condicionar el proceso de desarrollo de los hechos políticos, ¿no? ¿Quién no ha visto la película Espartaco, ¿no? Oscar en su momento, ¿no? Que describe justamente la existencia de una estructura social donde importantes grupos humanos están en unas condiciones, pues, de dominación en relación a los demás. Ahora, este tipo de rebeliones de esclavos va necesariamente a condicionar la dinámica de la estructura de poder. Entonces, fíjense, estamos ya avanzando hacia la república. En la república hay esclavitud y los esclavos se sublevan. Pero a ese fenómeno hay que agregarle ahora otro, que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía romana. Como Roma está empezando a crecer y expandirse, a desarrollar actividades económicas y comerciales, a tener pues una mayor presencia primero en la península itálica y luego en el Mediterráneo, este proceso de acumulación material va a generar una nueva asimetría social al interior de la sociedad romana. Entonces, los grandes terratenientes y los sectores urbanos van a buscar poseer y acumular materialmente más, y esto va a generar mayores conflictos al interior mismo de esa ciudadanía romana. Entonces, Roma se va a caracterizar por una lucha continua, constante, permanente entre esa nobleza y el pueblo, los plebeyos. ¿Está bien? Entonces las reformas políticas que se van a dar en Roma son en realidad resultado de este conflicto. Estas reformas y esta lucha se centra esencialmente en el tema del ejercicio de la propiedad y en el tema de la representación política, ¿no? Por ejemplo, la idea del defensor del pueblo no es otra cosa que la idea del tribuno de la plebe. Y la idea del tribuno de la plebe viene justamente de este periodo, el defensor del pueblo. Ahora bien, estamos hablando entonces de un proceso histórico, estamos hablando de que hay rebeliones de esclavos, estamos hablando de que hay diferencias sociales agudas y profundas, en un contexto en que Roma inicia su proceso de crecimiento, expansión y desarrollo. Y en consecuencia, se busca siempre ver cuál es la mejor forma de gobierno. Los romanos consideraban que la mejor forma de gobierno era pues una república. Pero no pensemos en una república de carácter democrático. Ese es un concepto que es en realidad relativamente moderno, un concepto que es válido de pensar
del siglo XVII y XVIII para adelante. No, cuando hablamos de la República nos estamos refiriendo a un conjunto de instituciones condicionados por una mirada en los hechos de carácter aristocrático sobre las formas de organización del poder, donde existe a su vez una importante participación ciudadana. ¿Está bien? Pero no hay relaciones democráticas como uno puede esperar de la polis griega. Pues bien, Roma crece, se expande, se desarrolla y llega particularmente a fines del siglo I antes de nuestra era y comienzos del siglo I de nuestra era a un punto en el cual la dinámica de la estructura de poder, que se basa en un estado creciente de expansión y de dominio, ya no es posible de desarrollar en el marco de una república. Y esto va a generar una lucha política interna en la élite política romana por crear un nuevo modelo de organización de poder que permita reflejar el crecimiento y desarrollo de Roma como potencia mundial. Y es eso lo que explica la aparición del imperio. Primero bajo la figura de los triunviratos, para gradualmente pasar pues a la figura de César y luego de Augusto y por tanto de los emperadores. ¿Está bien? Ese es un momento clave, ¿no? Ya Roma es un imperio. Pero sucede la gran paradoja de que cuando Roma ya es un imperio, siglo I al siglo III de nuestra era, los conflictos sociales que antes habíamos hablado, esclavos y diferencia social en la ciudadanía romana, ahora se complejizan porque los vastos pueblos conquistados buscan ahora también acceder a la ciudadanía romana. Y en el marco de un creciente proceso de expansión económico y productivo, surgen nuevas élites políticas en los espacios que Roma había conquistado. Las ciudades crecen y se expanden, se abren nuevas vías de comunicación, el desarrollo del comercio, sea terrestre y marítimo, es cada vez más intenso. Junto a ello, el esclavo sigue siendo una fuerza vital y por tanto las contradicciones sociales crecen y se expanden. Roma empieza a entrar a una nueva crisis política que pone en riesgo su propia existencia, tanto por conflictos internos como por la llegada pues de tribus del exterior que buscan también conquistar espacios de Roma. Un detalle que permítanme hacer este paréntesis, ¿no? El discurso de Trump y de ciertas élites políticas busca justificar su accionar en el hecho del fenómeno de la migración y ven en la migración un factor distorsivo en la medida que altera no solamente los patrones económicos y productivos al quitarle trabajo al nativo, sino que también los aspectos socioculturales y religiosos son totalmente trastocados. Entonces el migrante se convierte pues en un rival para el desarrollo civilizatorio de esas culturas. Esa forma de pensar no es nueva. Esa manera de entender la dinámica de las relaciones de poder no ha aparecido con Trump. En este periodo, particularmente entre el siglo I y II de Roma, la gran disputa era, primero, entre las provincias itálicas que no eran romanas. Decían, nosotros vamos a la guerra, nosotros pagamos impuestos, nosotros somos parte de Roma y de su victoria. Queremos la ciudadanía romana. Y sí, le dieron la ciudadanía romana. Era una ciudadanía política y lo obtuvieron los pueblos itálicos. Pero los otros pueblos conquistados de Roma entonces aprovecharon y también pidieron su reconocimiento como ciudadanos romanos dentro de Roma. Y muchos sectores de la élite política romana empezaron con su perspectiva de que este proceso de asimilación destruiría definitivamente la civilización romana y por tanto adoptaron una postura de condena y de exclusión del resto de pueblos y culturas existentes. Cuando este elemento en el plano cultural y religioso se rompe, es que las religiones orientales empiezan a tener un peso sustantivo. Y una religión que viene de Oriente, ¿no? Una de esas tantas sectas que hay en la época, plantea justamente lo contrario, de que todos somos hermanos e hijos ante Dios, ¿no?
y por tanto es una nueva manera de entender el conjunto de relaciones sociales. Y además te dice esta nueva religión que el paraíso no está en este mundo, sino que está con la venida del Señor. Esto es, no cuestiona la dinámica económica y política, y eso le permite, primero, ser perseguida, luego, ser aceptada, para finalmente convertirse en religión oficial. ¿Y qué es lo que sucede allí? De que el esclavismo, la posesión del esclavismo, que era un problema, en tanto que causaba revueltas sociales constantes, empieza a variar en la medida que importantes sectores de la élite romana, en lugar de mantener esclavos, deciden darle una libertad parcial a estos esclavos y ponerlos a trabajar a destajo en sus haciendas. Y con ello surge el feudalismo. Y el feudalismo empieza a convertirse en la nueva dinámica económica y productiva de aquellos años. Y allí empieza el desmoronamiento del Imperio Romano, ¿no? En ese trajín, particularmente del siglo I hasta el siglo III y IV, el factor de unificación, que no podía ser religioso, porque no había una sola forma de entender la dinámica social, el factor de cohesión empieza a ser el derecho. Los romanos usan a la regulación jurídica como mecanismo para homogeneizar las diversas, complejas y contradictorias relaciones que entre diversos pueblos y culturas van a existir en esa sociedad. El derecho da entonces un sustento, no solamente normativo, sino también legítimo para una nueva dinámica de concentración del poder político, porque ahora el derecho legitima al emperador. El emperador entonces ahora no tiene límites en tanto que expresa justamente el sentido de la civilización romana, la voluntad de los dioses y la forma omnímoda de comprender el ejercicio del poder. Por eso la política exterior romana entre el siglo I y II se caracteriza por ser sumamente agresiva, porque ellos llevaban la civilización, porque ellos pensaban que eran los destinatarios por los dioses de construir un nuevo modelo de organización social, ¿no? Si esos discursos les parecen modernos, lo he escuchado el día de ayer al ministro de Comercio de Israel justificar de esa manera su actuación política, en realidad está aquí justamente esa mirada. Entonces, ese es el contexto histórico que yo quería indicarles para entender Roma. Y es eso justamente lo que va a permitirnos ahora sí entender cuáles son las instituciones políticas que caracterizan Roma, que es lo que les pide el temario de la academia. Son tres las instituciones que hay que aprenderse de memoria: las magistraturas, que son los cargos públicos, el Senado y finalmente las asambleas del pueblo. Esta triada de instituciones es la base fundamental del orden republicano en Roma. Son justamente lo que le dan sentido y cohesión. Empecemos pues por las magistraturas, ¿no? Los famosos cargos públicos. Por cierto, nuestra dinámica institucional nutre de esta mirada, se sustenta justamente en esta forma de entender el ejercicio del poder. Ahora bien, las magistraturas, esto es, los cargos públicos, tienen ciertas características, ciertas condiciones en que hay que aprenderse de memoria. La primera es que los magistrados son elegidos por el pueblo. Paréntesis. Primero por los patricios y con las reformas políticas por patricios y plebeyos. ¿Está bien? Pero la idea es que el magistrado es elegido por el pueblo. La segunda característica es que las magistraturas eran gratuitas, es decir, no eran rentadas, ¿no? Y en una primera etapa eran así porque eran pues los patricios los que eran magistrados, ¿no? Cuando los plebeyos se incorporan, entonces ya se da pues un sueldo a los magistrados. Pero eso es en una segunda etapa, ¿no? Hay que decir que también las magistraturas eran pues anuales, ¿no? Esto es durante un determinado espacio de tiempo, ¿no? Salvo, ojo, salvo cuando nos encontremos en periodo de dictadura.
Después voy a detallar qué entienden los romanos por la dictadura. Pero hay que decir que las magistraturas siempre lo son por un tiempo determinado, por lo general anuales. Hay que decir también que las magistraturas son pues colegiadas, ¿no? Esto es, siempre son de dos a más, ¿no? Y esto tiene justamente una explicación en el sentido de evitar, en el marco de la República, el proceso de la concentración del ejercicio del poder. Salvo, salvo cuando hablamos de la dictadura. Pero en el mundo romano, las magistraturas siempre son pues colegiadas. Hay que decir además que los magistrados tenían pues el derecho de intersticio, esto es el derecho de veto. A efectos de evitar la dinámica de la concentración del poder, nosotros podíamos en consecuencia vetar la decisión política de otro. Y eso es justamente un mecanismo para evitar, ¿no?, que alguien en particular pudiese pues imponer su dinámica dentro de las formas de organización social. Entonces, cuando les hablemos de las magistraturas, recuerden, estamos hablando de los cargos públicos. Y las características de las magistraturas es que son electivas, que son gratuitas, que son anuales, que son colegiadas y que hay derecho a veto. ¿Está bien? Recuerden siempre que esas son las características de la magistratura. Pero además, dependiendo del grado de la magistratura a la cual nosotros nos refiramos, hay que decir pues que las magistraturas gozaban de potestad, de ahí justamente viene la palabra, o de imperium, que no es otra cosa que el poder político que Roma delega a un magistrado para que cumpla pues una competencia o función determinada, ¿no? Su ámbito de competencia, ¿no? Ese es su potestad, su capacidad de imperio. Y su capacidad de imperio estaba en función del tipo de magistratura que pudiera existir en Roma, ¿no? Estaba pues el edil, el censor, el pretor, el cónsul, ¿no? Y en función a cada ámbito de actividad había pues el derecho de potestas, el derecho de imperium, ¿no? Pero hay que decir que particularmente el derecho de imperium solamente lo van a tener los cónsules y los pretores, ¿no?, que son las instancias de las magistraturas más altas en Roma. Pero ¿qué significa tener imperium? Particularmente el mando militar durante los periodos que en conflicto pasaba pues la sociedad romana. Y no solamente el mando militar, sino también el derecho de interpretación de la voluntad divina. ¿Está bien? Entonces, recuerden, ¿no? Las magistraturas gozan de potestad en función al grado de poder que tenga cada magistratura y solamente los cónsules y los pretores gozan pues de la capacidad de imperium, ¿no? Que es básicamente la concentración de la dinámica del poder en el mando del ejército y la interpretación pues de las variables de carácter religioso. Habíamos dicho de que las magistraturas eran pues gratuitas, ¿no? Pero hay que indicar que en función de los conflictos políticos que se daban al interior de la sociedad romana, esto fue pues condicionado a partir de la incorporación de los plebeyos dentro del proceso político. En realidad no hay ninguna institución romana que no haya sufrido este tipo de avatares, ¿no? Por eso hice hincapié en que la simetría y la diferencia social ha sido una variable clave para comprender el proceso político en Roma. Ahora bien, ¿cuáles son las principales magistraturas, ¿no? Voy a tratar de ser breve en esto. El primero, el de menor nivel, es pues la cuestura, ¿no? O los cuestores, que son los encargados de la administración del tesoro público y los que ven pues el archivo del Estado romano, ¿no? En la medida que la sociedad se complejiza, cada vez son más, ¿no? Pero es pues una cuestión de naturaleza administrativa, ¿no? Es la primera magistratura del nivel más bajo, ¿no? La segunda es pues los ediles, la edilidad, ¿no?, que en un principio eran pues cuatro, ¿no? Y que luego se logró pues que haya participación tanto patricia como plebeya, ¿no? Hay que indicar pues que los ediles se encargaban de cuidar el orden público y el abastecimiento, ¿no? La tranquilidad en las calles y los mercados, ¿no? Son los que organizan los famosos juegos públicos, ¿no? Son los municipios de hoy en día, ¿no?
De ahí viene, pues, cuando uno hace del concepto el edil, ¿no? Es en realidad el gobierno local, en pocas palabras. Y ellos son, pues, una variable importante dentro de las magistraturas romanas. El tercero, en clave, es, pues, el tribuno de la plebe. Y les comenté que en realidad su origen tiene pues un carácter revolucionario como consecuencia del conflicto entre patricios y plebeyos, ¿no? Y surgió como un mecanismo de defensa de los intereses del pueblo ante el poder pues de los patricios, ¿no? En un primer momento tuvo 10 miembros que crecieron según las circunstancias y características de la lucha política de su tiempo. ¿Cuál era su rol fundamental? El defender al pueblo de los abusos que los otros magistrados pudieran tener sobre él. Y como defendían al pueblo, tenían dos características básicas. El primero, el derecho al auxilio. Esto es que protegían pues a los ciudadanos de cualquier abuso del poder. El segundo es el derecho a veto, es decir, que podían oponerse a las decisiones de los magistrados y trasladar esta demanda pues a los grandes tribunales populares. ¿Esto qué significaba? De que el tribuno de la plebe era pues inviolable, era un sacrosantita, es decir, que no podía ser objeto pues de cuestionamiento. Y además podía pues convocar a la asamblea de la plebe para justamente poner en conocimiento de la población este tipo de situaciones, ¿no? Esta idea del tribuno de la plebe es pues hoy el defensor del pueblo, con todas las diferencias que la evolución de las sociedades modernas tiene, pero en realidad corresponde pues a ese periodo. Fue muy incesante e intenso su peso cuando, a finales del periodo republicano, las luchas políticas fueron pues profundas y divergentes dentro de esa sociedad. Luego vienen los famosos pretores, ¿no? En realidad, originariamente el pretor era el encargado, pues, de administrar justicia, ¿no? Y era, pues, el delegado del imperio, perdón, en este caso de la república, dentro de los espacios territoriales conquistados por Roma, ¿no? Y en la medida que este espacio territorial se ampliaba y era creciente, eran ellos los que representaban el poder de la Roma republicana, ¿no? Y fueron tantos conforme tanto crecía el desarrollo del imperio. En los hechos se convirtieron pues en lo que hoy llamaríamos unos virreyes, ¿no? Y una vez culminado su mandato, regresaban a Roma a rendir cuentas de las acciones realizadas, ¿no? Ese es el famoso pretor, ¿no? El pretor romano, ¿no? Primero encargado de la justicia y al final el representante del poder político en el territorio conquistado. Luego, ante los pretores, venían pues los cónsules, ¿no? Los cónsules son los magistrados supremos de la República. A ellos es a quien corresponde la dirección pues del Estado y el mando general del ejército. Son ellos los que tienen amplias competencias de carácter civil, penal, juzgan causas, proponen leyes, son los que dan nombres al año, son pues los que convocan a la asamblea. Son en realidad la máxima instancia en el desarrollo del poder político de la sociedad romana. Sobre ellos, paradójicamente, están los famosos censores, ¿no? La censura vendría a ser lo que hoy es, pues, la OMPE, ¿no? Eh, en relación pues con la RENIEC, ¿no? Lo que hacía esta gente era pues elaborar el censo, ¿no? O dicho de otra manera, era el quien otorgaba o no la ciudadanía romana, ¿no? Y conforme Roma crecía y se expandía, su nivel de poder crecía, porque eran ellos los que determinaban quién podía tener o no derechos políticos. Pero más allá de ese ámbito del ejercicio de la ciudadanía romana, no tenía pues un mayor peso sustantivo como el que pretores y cónsules podían tener. Otra magistratura, en mi opinión, clave y que tiene que ver mucho con los momentos actuales es pues la dictadura. ¿Por qué aparece la dictadura? Porque Roma ya no es pues una pequeña ciudad-estado, ¿no? Ya no es pues la ciudad más importante de la península itálica, no. Roma se ha transformado por diversas razones en una potencia económica y productiva. Tiene un desarrollo fundamental en el Mediterráneo, un ejército creciente y en desarrollo, impulsando nuevas innovaciones científicas y tecnológicas. Las ciudades crecen a la par que Roma se expande y se desarrolla. Ese
constante proceso de expansión va marcado, por un lado, por las grandes tensiones políticas al interior de la sociedad romana, por el levantamiento de los esclavos y por las rebeliones de los pueblos sometidos. Esto es que Roma, en la parte final del periodo de la República, empieza a ingresar a constante crisis políticas. Entonces, ¿qué es lo que hace la República Romana? Crea una magistratura extraordinaria, que es justamente la dictadura. Esta magistratura solamente se usa en casos de grave peligro, ¿no? Sea en una guerra interna o un conflicto con una potencia extranjera. Y lo que hace, perdón, lo que hace la dictadura, a diferencia de las otras características de las magistraturas, es que la dictadura no es colegiada. Esto es que puede ser ejercida por una sola persona. No es electiva. Esto es que no requiere el apoyo de la asamblea. Basta con que el cónsul decida que tal persona asume justamente esta potestad de la dictadura. Tampoco es anual. Su tiempo está en función a la expansión y desarrollo de la crisis política que caracteriza a la sociedad romana en ese momento. Y tampoco está sometida pues al derecho a veto del tribuno de la plebe. Esto es que el dictador, ¿no?, que es nombrado por los cónsules, logra concentrar en sí mismo un conjunto de poderes en una dinámica de concentración del ejercicio del poder político en periodos de crisis. Y justamente esta dinámica de concentración del poder político fue empezada a ser vista por las élites políticas romanas como el medio más eficaz para mantener y a la vez expandir el desarrollo creciente de Roma como potencia mundial. Entonces la República y las instituciones ya no podían resolver los problemas que un Estado en crecimiento y expansión planteaba. Y la dictadura, que fue concebida como una instancia de carácter extraordinaria en función a ciertas circunstancias, empezó luego a transformarse en una institución de carácter permanente. Y es allí donde aparecen pues los famosos triunviratos, ¿no?, que en su desarrollo van a permitir justamente la dinámica de la concentración del poder, ¿no? Si hoy hablamos del concepto de dictadura, es pues uno totalmente diferente al cual los romanos utilizaban, ¿no? Hoy, cuando uno habla de dictadura en un sentido clásico del término, se refiere pues a la imposición de carácter coercitiva por parte de las Fuerzas Armadas que alteran un orden de carácter constitucional. O algunos hablan ahora de que la dictadura implica una coordinación de sectores civiles y militares en la dinámica de la concentración del ejercicio del poder. Y sí, pues, esas ideas modernas devienen justamente de estas circunstancias. Pero recuerden, la clave está en entender que la forma institucional, la dictadura, no es sino la respuesta a un proceso mayor. Y ese proceso mayor es la formación de Roma como una potencia de carácter mundial, que requiere un mecanismo que le permita centralizar la dinámica del poder político para mantener el crecimiento, expansión y desarrollo de dicho Estado. Esas son las principales características de las magistraturas romanas. La segunda institución clave es el famoso Senado. El Senado, hay que decirlo, aparece pues como una cámara consultiva durante el periodo de la monarquía, pero cuando empieza a aparecer la República, pasa a convertirse pues en una cámara de naturaleza política. Y también como resultado de los conflictos sociales al interior de Roma, va a ser luego integrada no solamente por los patricios, sino también pues por los plebeyos, ¿no? Y luego todos los que eran cónsules por pleno derecho pasaban también a ser integrantes del Senado. Entonces la idea era pues que el Senado era la institución fundamental de la República Romana. El Senado representaba pues la experiencia política y la tradición por encima de los mandatos temporales que cualquier persona en particular podría tener pues sobre Roma, ¿no? Y en su momento de mayor auge de la República Romana, el Senado era pues el que dictaba medidas legislativas, judiciales, militares, y nada era posible de desarrollarse si es que no contaba con la autorización del Senado, ¿no? Puesto que sus competencias eran pues amplias, ¿no? Política, religión, finanzas, administración, orden interno, ¿no?
Tan importante era el peso del Senado romano que hay que decir que cuando se inicia el periodo del imperio, no se pudo pues acabar directamente con el Senado porque en términos socioculturales representaba una instancia fundamental en la ciudadanía romana. Entonces eso explica por qué Calígula, en su interés de ridiculizar pues el Senado romano, nombró pues a su caballo como senador, ¿no? Lo que quería demostrar Calígula era que cualquier bestia podía ser parte del Senado, ¿no? Porque justamente era tratar de destruir la base sociocultural de lo que el Senado representaba dentro de la sociedad romana. Porque como estamos comentando, el Senado es en esta época el eje central de la dinámica del poder político, ¿no? Recordarán ustedes que cuando César es intentado de ser asesinado, lo hace pues a las puertas del Senado, ¿no? Porque el Senado era la representación del poder político, ¿no? Esta es entonces la segunda institución básica de Roma. La tercera tiene que ver pues con las famosas asambleas, ¿no? La asamblea romana no es lo mismo que la asamblea griega. En la asamblea griega, el ideal del hombre griego es pues que todos somos iguales, ¿no? Y vamos a la asamblea porque la asamblea es el espacio en donde los problemas generales de la ciudad se debaten y se resuelven, ¿no? La asamblea, ¿no? El ágora es el espacio donde el hombre se realiza y donde la búsqueda del bien común es pues una necesidad de carácter general. Entonces participar, decidir, resolver es una cuestión clave para el ciudadano ateniense, ¿no? Al ciudadano ateniense la idea de la democracia representativa le sería extraña, porque sería pues renunciar a su rol activo y dinámico en el proceso de formación de la decisión política. Pero eso es pues el mundo griego. En el caso de Roma no era así. En el caso de Roma sí, hay participación política. Los ciudadanos romanos pueden participar en la asamblea, pero la diferencia está en que la Asamblea Romana es de carácter plebiscitario. ¿Me explico? Mientras que en el Ágora, cualquiera de nosotros pudiese participar, proponer, cuestionar o plantear alguna idea determinada, ¿no? En la Asamblea Romana no era así. En la Asamblea Romana los únicos que tenían derecho a plantear, cuestionar o desarrollar ideas eran pues los magistrados, en sus diversas modalidades, y no el ciudadano romano. Entonces, ¿qué hacía el ciudadano romano? Simplemente votaba, a favor o en contra de la propuesta del magistrado. Entonces se dice que las asambleas romanas eran en consecuencia plebiscitarias, porque solamente se va a votar en favor o en contra de dicha dinámica. Hay que decir también que, como Roma, lo hemos visto desde un proceso de evolución, ha tenido pues también tres tipos de asambleas, ¿no? Y cada una en función pues a su modelo de desarrollo, ¿no? Entonces hubo las primeras asambleas llamadas pues comicios curiados, ¿no? Que fue la primera forma de participación en donde se votaban las leyes y se elegían a los cónsules, ¿no? Las curias eran pues la primera forma de organización social, ¿no? Pero cuando la simetría y la diferencia crece y se expande, y cuando sobre todo Roma entra a un proceso de expansión imperial, ¿no? La centuria romana es una unidad de combate del ejército romano. Cuando concluye la guerra, la gente regresa pues a la ciudad y busca participar políticamente. Entonces se organizan siguiendo el modelo militar bajo la forma de centurias y aparece pues los comicios centuriados, donde justamente la población que ha ido a la guerra y que regresa busca pues también participar dentro del desarrollo de los fenómenos políticos. También están los comicios por tribus, que es un tercer momento cuando ya Roma ha crecido y se ha desarrollado, y en donde el rol de la plebe es mucho más significativo y adquiere pues mayor relevancia la participación del pueblo en el proceso de decisiones políticas. Y es también allí donde los juegos adquieren pues un rol fundamental, ¿no? La idea del circo romano como un factor distractor en la dinámica de la participación política empieza pues allí a cobrar una relevancia sustantiva, ¿no? Hay que decir, para avanzar, que es la comitia centuriata
en donde se reflejaba de mejor manera los temas vinculados a la política exterior. Esto es, allí era donde se veía de mejor manera si es que deberíamos alcanzar la paz o ir pues hacia un proceso de expansión y desarrollo de el Estado romano. Entonces, para resumir esta parte, ¿no? Cuando les pregunten cuáles son las instituciones romanas, son tres: las magistraturas, el Senado y la Asamblea. Las tres tienen desarrollos en función a cómo va evolucionando la sociedad romana, ¿no? Y cada una de ellas refleja un momento de su estadio político, ¿no? Esas instituciones, que articuladas entre sí, permitieron darle una coherencia fundamental al Estado romano, ahora debemos compaginarlas con las propuestas políticas que muchos de sus pensadores plantearon. Uno de los más importantes va a ser pues Polibio, ¿no? Ahora, aquí hay una paradoja, ¿no? Polibio no es romano, Polibio es griego, pero se va a vivir a Roma, ¿no? Como les decía yo, en el siglo II, Grecia entra en crisis por una serie de factores y sus intelectuales empiezan pues a migrar a otras partes del mundo, ¿no? Y Polibio se va pues a Roma, ¿no? A la nueva ciudad que empieza a convertirse en el centro del mundo. ¿Y qué es lo que va a plantear Polibio? Polibio va a plantear una propuesta llamada del movimiento circular de las formas políticas. ¿Qué es lo que piensa Polibio? Polibio piensa que las cosas cambian, que las cosas se transforman, se modifican, pero se modifican dentro de un determinado ciclo, que siempre vuelve a repetirse a lo largo de la historia. Si las cosas cambian, pero al mismo tiempo vuelven al punto de partida, entonces, si uno aplica este concepto a las formas de organización política, también pues las formas de Estado tienen una lógica de naturaleza cíclica y parten de un lugar y vuelven nuevamente a ese lugar. Y lo que va a hacer Polibio es pues hacer lo que todos los teóricos políticos de su tiempo, y yo diría los del presente también, hacen: analogar su teoría política a las condiciones y características de la existencia humana. Entonces Polibio pensaba, como mucha gente hasta ahora piensa, de que la organización política está en función pues a las características del organismo vivo de los seres humanos, puesto que todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente dejamos de existir. Entonces él piensa que esas cualidades y características del individuo son también características propias de las formas de organización política. Entonces todo Estado es pues también un cuerpo vivo. Todo estado tiene una adolescencia, todo estado tiene madurez y finalmente llega pues a una etapa de senectud, con lo cual va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que piensa nuestro amigo Polibio? De que las formas de organización del Estado parten de una forma simple. Para él, la forma simple es pues la monarquía, donde hay una persona que ejercita el ejercicio del poder. Pero esta forma, dice él, que está basada en el derecho, se desnaturaliza y el derecho es sustituido por la fuerza. Entonces la monarquía se transforma en una tiranía, ¿no? Y esto conlleva a una etapa de crisis. Como consecuencia de esta crisis de un orden tiránico, es que va a surgir pues un orden de carácter aristocrático. Y para Polibio, la aristocracia marca pues el periodo de bienestar, de florecimiento, ¿no? Alcanza la supremacía y un dominio indiscutible y un bienestar sólido. No obstante, piensa Polibio, de que también la corrupción alcanza pues a este orden de carácter aristocrático y al final ese se transforma en una oligarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida material importa más que los valores ciudadanos, ¿no? Entonces la obtención de puestos, los empleos ventajosos, el salir de la justicia es una cuestión pues de carácter natural y eso a su vez nos lleva a un periodo de crisis. Como consecuencia de ese periodo de crisis surge pues la democracia, ¿no? Que para Polibio es pues el fin del ciclo, ¿no? Puesto que para él la democracia, ¿no?
se transforma pues en demagogia, ¿no? En decadencia, en desintegración, donde al final lo único que existe es pues el dominio de la fuerza, ¿no? El reparto de la tierra, ¿no? El pueblo goza primeramente de la libertad, pero después la pierde bajo la influencia de aquellos poderosos que hacen de la violencia su forma básica de desarrollo. Y una vez que la democracia colapsa, nuevamente, dice Polibio, vuelve pues el periodo de carácter monárquico. Esta idea es una idea que, aunque ustedes no lo crean, todavía es el fundamento de muchas maneras de pensar sobre el desarrollo de los hechos políticos. Esto es la idea de que sí hay cambio, pero es un cambio de naturaleza cíclico, ¿no? Siempre volvemos al punto de partida, ¿no? Antes han robado, mañana van a seguir robando, ¿no? Ese gobierno es corrupto, el otro también va a ser corrupto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ciclo, pues, y las características del proceso político se desarrollan. Pero yo quiero hacer aquí un paréntesis. Recuerden que Polibio está teorizando en una etapa en la cual Roma es todavía una república. Y cuando Polibio dice, ¿no?, de que la aristocracia es el mejor momento del desarrollo de la civilización humana, lo que está haciendo Polibio es cuestionar el orden republicano en Roma, ¿no? ¿Qué significa esto? De que Polibio es pues partidario de la aristocracia, ¿no? Polibio es partidario de la hegemonía romana, ¿no? Pero no puede pues, como Aristóteles, irse en contra de las formas de organización política de su tiempo. Entonces, disculpen, también plantea una forma mixta de gobierno, ¿no? Una suerte de democracia moderada, ¿no? Donde haya aristocracia y haya instituciones republicanas, ¿no? Y de esa manera mantener pues el orden político en nuestro tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo escucho mucho hoy en América Latina, ahora que hay esos procesos de cambio, es que todo el mundo sabe que no se puede gobernar pues con la mitad en contra, ¿no? Entonces una parte y empieza a decir que hay que buscar mecanismos de diálogo y de consenso, ¿no? No, ya no puede ser una cosa, tiene que ser una cosa media, ¿no? O lo otro es irse a situaciones de polaridad que también suceden en América Latina, ¿no? Pero ya Polibio, en su momento, nos dice pues ese tipo de cosas. Y así como Polibio plantea la teoría del movimiento circular de las formas de Estado, surge pues nuestro querido amigo Cicerón, ¿no? Y Cicerón, que también tiene libros como los tenía Platón, ¿no? Del Estado, de las leyes, de los deberes, es un personaje clave porque él en un primer momento está a favor del orden republicano, pero en el momento de crisis, que es justamente aquel que permite la aparición de la dictadura como mecanismo de centralización del poder político, cambia pues de bando y avanza hacia una perspectiva de carácter aristocrático. Y lo que hace es, basándose en las ideas de Platón, Aristóteles y Polibio, plantearnos una visión de lo que es pues el Estado y el derecho. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea ya no es la igualdad, la idea es ahora que es la aristocracia, la forma básica que permite el desarrollo de una sociedad determinada. Y la única forma de salvar al Estado es pues a través de una activa participación de los hombres, de los mejores, de los predispuestos en la dinámica del Estado, ¿no? Porque el Estado, que se basa sobre el esclavismo, y el esclavismo es una cuestión propia de la naturaleza humana, la única forma de que pueda perdurar y desarrollarse es pues a través del gobierno de los mejores hombres, ¿no? Él los va a llamar los optímates, ¿no? Los que no son corrompidos, los que son moralmente sensatos, los que no tienen deudas, los que no son inmorales, ¿no? Esos optímates, ¿no?, junto con la nobleza y los grandes terratenientes, son en realidad el verdadero fundamento del Estado, ¿no? Entonces, aquí ya va a surgir una idea que se va a repetir sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, y yo diría hasta el presente, que considera pues que solamente ciertos grupos, no todos, son los que están en condiciones de conducir los asuntos públicos de una sociedad determinada, ¿no? Ya surgen justamente ese tipo de teorías que dicen pues que no todos pueden gobernar. La idea de la democracia ateniense se diluye. La idea del orden republicano es objeto de cuestionamiento. Ahora la idea es pues un orden de carácter aristocrático. Y él nos va a plantear justamente una cuestión que hasta ahora está en debate, ¿no? El tema de qué cosa es la república, o mejor dicho, la cosa pública, las cuestiones de Estado. Pero
El debate que él nos va a plantear es que él no considera al pueblo como toda concentración o multitud, ¿no? Sino solamente aquellas personas que tienen una comunidad de derechos y en la utilidad común. Y quiero hacer un paréntesis porque ese es un problema de nuestro tiempo, ¿no? Cuando uno habla de la democracia hoy, uno puede decir es la forma de gobierno de las mayorías. Otros van a decir la democracia es aquel donde se respetan los derechos de la minoría. Algunos van a decir que una cosa es la democracia directa y otros van a decir que otra cosa es la democracia representativa. Unos van a decir que la democracia es tal porque representa a los marginados y excluidos de nuestro tiempo. Otros van a decir que la democracia debe basarse en la inteligencia y la cultura. No hay, en consecuencia, una forma única de entender la democracia. Es eso lo que está diciendo en su momento Cicerón, ¿no? De que no todos tienen una comunidad de derechos y una utilidad común, porque para él la perspectiva del Estado es la defensa de los intereses patrimoniales y en particular el tema de la propiedad privada, ¿no? Entonces hay ya una nueva manera de entender qué es lo esencial y prioritario en esa sociedad. Y en ese sentido, él plantea primero, como lo hizo pues Polibio, en una forma mixta, ¿no? Pero luego, en medio de la efervescencia de la crisis política en Roma, apuesta al final por la dictadura militar, porque ya nos encontramos en ese tránsito entre república e imperio. No obstante ello, Cicerón aporta una serie de conceptos que, ojo, hay que verlo siempre en el contexto que se manifiestan, ¿no? Él es uno de los primeros en decir que el derecho es la razón auténtica, es la expresión de la justicia, ¿no? Que prescriben los hombres leyes eternas e inmutables. Lo que está pasando es lo que decíamos de los sofistas, ¿no? Como la sociedad está creciéndose, expandiéndose y complejizándose, y como en su interior existen ahora asimetrías y diferencias sociales, surge ya un debate sobre los mecanismos institucionales de los cuales las sociedades se dotan para alcanzar pues sus metas planteadas. Y empieza a haber el gran debate de qué es el Estado, qué es el derecho, qué es el ser humano. Y empiezan las grandes teorías a justificarlas desde ópticas diferentes, desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva de naturaleza o desde la perspectiva de que es simplemente el resultado de los acuerdos de los hombres entre sí. Lo que nos está diciendo Cicerón es que hay una razón auténtica basada en leyes eternas e inmutables. ¿Por qué es importante esta premisa? Porque para los romanos el derecho se sustenta en la naturaleza humana. Claro, y esa es una discusión, ¿no? Si existe o no la naturaleza humana y si existe, qué condiciona y caracteriza esa naturaleza humana, ¿no? Porque él dice, ¿no? Si las leyes de un estado determinado contradicen a la justicia, no son tales leyes. Entonces la discusión es qué entendemos por justicia, ¿no? Es un debate que hasta ahora no se ha resuelto, ¿no? Para él, el derecho, pues, es lo que corresponde a la idea de justicia, es un valor moral y con las leyes naturales. Esta idea del derecho y del valor moral es algo que voy a desarrollar en la próxima clase cuando hable de la idea del cristianismo, ¿no? Porque allí surge ahora la idea de que el derecho es una expresión de las variables religiosas existentes en aquellos años. Como Roma está creciendo y se está expandiendo, surgen dentro de la sociedad romana en la etapa de tránsito de la República al Imperio, dos grandes escuelas que abordan la temática del derecho. Los famosos sabinianos y proculianos, ¿no? Ya los encargados del derecho se han convertido en un factor fundamental en el desarrollo de la dinámica de los hechos políticos. Estamos en el tránsito hacia la dinámica de la concentración del poder, la aparición de los triunviratos y la idea, pues, de un emperador. ¿Qué es lo que hace el derecho? Busca legitimar, busca justificar, busca explicar el porqué, la necesidad y la importancia de esta dinámica de la concentración del poder. ¿Y qué hacen pues los jurisconsultos romanos? Legitiman el poder ilimitado que ahora el emperador, los césares, van a tener. Y lo que hacen es desarrollar la idea de que el derecho está sustentado en la moral y las leyes naturales. Pero ojo,
en una moral y unos derechos naturales que consideran pues que la simetría, la diferencia son cuestiones consustanciales al género humano y que el sistema de valores que estos poseen son pues valores de carácter universal. ¿Está bien? Y bajo esa lógica analogan al derecho. El derecho se sustenta y se basa en esa manera de cómo ellos entienden la moral y las leyes naturales. Es por eso que estos jurisconsultos romanos nos aportan una serie de conceptos claves, ¿no? El primero, el derecho natural, ¿no? Aquel que justamente dimana de la naturaleza humana, de todo lo real, de la conducta, ¿no? Que no solamente, ojo, lo tienen los hombres, sino todas las formas de la naturaleza que existan, ¿no? Eh, y es pues una forma de clasificación del derecho. Coincidamos o no, es una forma de clasificación del derecho que luego va a ser pues el fundamento al debate actual que hay sobre lo que entendemos o no por el orden jurídico. Una segunda variable es el famoso jus gentium, que tiene que ver con aquella razón que se ha establecido entre los pueblos y que son comunes a todos los hombres, ¿no? Esta idea es interesante porque nos estamos refiriendo a un estado mundial, no a un estado donde los elementos socioculturales y valorativos son comunes, sino un estado en el cual existen pueblos en condición de dominación y tienen cada uno de ellos determinada visión y perspectiva de sus elementos socioculturales. Entonces, lo que hace Roma es reconocer pues que hay un jus gentium, que cada pueblo tiene una manera determinada de entender esa relación de naturaleza jurídica y por tanto es una forma de entender las relaciones políticas que van a existir en Roma. Y además, y esto es muy interesante en los romanos, que empiezan a darle una primacía importante a los elementos económicos y comerciales. Entonces surge el famoso jus civile, ¿no? Que tiene que ver pues con el derecho positivo que cada pueblo establece para sí, ¿no? Entonces hay un derecho general basado pues en la moral y la naturaleza, ¿no? Hay un derecho de los pueblos, que en realidad es el reconocimiento de que los conquistados tienen también una forma de ver, y hay pues un derecho que cada pueblo establece para sí. Y esa es una idea interesante, porque empieza ya a clasificarse las formas de organización social en función de la perspectiva jurídica que la sociedad romana tiene. Pero aquí es donde surge un debate sobre un tema que va a ser recurrente en todas las clases, ¿no? Que tiene que ver pues con el tema de la propiedad, ¿no? Cuando uno lee la ley de las 12 tablas, uno se da cuenta que aparece en la primera definición de la importancia de la propiedad como elemento material como un derecho a defender dentro de la sociedad romana. Y en aquellos años existía pues una gran discusión, ¿no? Sobre cómo entender justamente ese tema de la propiedad, que por cierto, hasta ahora sigue siendo objeto de debate. Los sabinianos, que son partidarios pues de del imperio, del principado, parten de la premisa de que las cosas deben determinarse por la materia y no por la forma. Por tanto, el que es dueño de la materia es el dueño, pues, de todo lo que contiene esa materia, ¿no? Me explico, ¿no? Si yo soy dueño de un bosque, todo lo que está en el bosque es mío. ¿Está bien? Lo que interesa es la materia, no la forma. Si todo el poder está concentrado en la posesión de algo, entonces los emperadores tienen un derecho ilimitado y nadie puede, en consecuencia, cuestionar sus propias decisiones. ¿Está bien? De una definición de cómo uno entiende el derecho de propiedad, hay también una expresión de cómo comprender la dinámica de las relaciones de poder. Eso dicen los sabinianos. ¿Qué dicen los proculianos, que eran pues partidarios de la República y que tenían una visión progresista de las relaciones humanas y le daban una importancia sustantiva al trabajo? Ellos decían que no, lo que hay que considerar es que la materia adopta pues una forma como resultado del trabajo humano y por tanto el dueño del objeto es aquel que haya aplicado el trabajo humano para transformar el material. Me explico. Si yo voy a un bosque, corto un árbol y hago una silla, esa silla es mía porque en esa silla está el trabajo que yo he logrado en la transformación de ese material. Y por tanto, la silla me pertenece. Entonces la propiedad ya no está sustentada en un criterio absoluto, esto es, en el poder político, sino que ahora la propiedad está fundamentada en la capacidad de transformación del hombre de las cosas que existen en la naturaleza. El trabajo
aparece como un elemento clave en el tema de la propiedad. Entonces, estas dos tradiciones sobre cómo entender la propiedad van a ser cosas que se van a repetir de una o de otra manera a lo largo del pensamiento político en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, hoy día, Irán y Omán se han reunido, ¿no? Y han sacado una declaración política. Y ellos dos han decidido iniciar el proceso para gestionar el tránsito en el estrecho de Hormuz, sobre la base de proveer servicios, ¿no? Atender a las embarcaciones en el marco de la regulación internacional de tránsito sobre espacios de soberanía de dichos estados. En pocas palabras, van a cobrar peaje, ¿no? Van a cobrar peaje bajo la premisa de que otorgan servicios, ¿no? Entonces la pregunta sigue siendo esa, ¿no? ¿De quién es el estrecho de Hormuz? ¿No? Trump acaba de decir de que el estrecho de Hormuz es libre. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí sigue estando la discusión, ¿no? Son cosas pues, que no terminan, ¿no? Luego, y ya voy a terminar en 5 minutos para que no se aburran, disculpen que nos esté cansando con este tipo de cosas, está nuestro querido amigo Ulpiano, ¿no? Y Ulpiano lo que hace es repetir lo que decía pues Aristóteles, ¿no? Que unos nacen libres y otros nacen esclavos y eso es una cuestión pues de naturaleza, ¿no? Y como Ulpiano está a favor del imperio, él dice pues lo que le place al príncipe tiene fuerza de ley, por cuanto el pueblo ha cedido poder al emperador. Nos encontramos ya en una dinámica donde se justifican las relaciones de poder existentes. Y allí, los que son estudiantes de derecho recordarán que en su primer año o segundo año les habrán pedido hacer una monografía clásica sobre qué es el derecho, ¿no? Búsquese 10 definiciones de qué es el derecho. Yo estoy seguro que todos han agarrado la definición de Ulpiano, porque él nos da una definición clásica, ¿no? Y Ulpiano dice esto, ¿no? La justicia es vivir honestamente, no causar daño al prójimo y que cada uno rinda lo que debe, ¿no? Y todo el mundo asume que esa es la definición de derecho. Yo me permito indicar que esa definición hay que verla en el contexto en el cual es formulada, ¿no? Esto es en una sociedad esclavista, ¿no? Donde no todos tienen justamente esa posibilidad, pues, de vivir honestamente y no hacer daño al prójimo y rendir lo que debe, ¿no? Entonces, un texto no puede ser entendido al margen de las circunstancias históricas en las que éste fue formulado. Pero ese es un texto que a su vez nos permite iniciar una gran discusión sobre qué entendemos por justicia, ¿no? Que es hasta ahora un debate que no se ha resuelto. Hay que reconocerle, sobre todo a Ulpiano, que es pues uno de los primeros en que hace una gran distinción entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? El derecho público es todo aquello referido al Estado y el derecho privado es todo aquello referido a la acción individual, ¿no? Eso en el mundo de las redes sociales creo que ya no existe, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial, ese tipo de conceptos se diluyen, pero es interesante lo que sabinianos y proculianos planteaban. Finalmente, nos encontramos ya en el siglo II o III de nuestra época. Roma ya es un imperio. Es una potencia mundial, creciente y en desarrollo. La Pax Romana, la idea de que la civilización romana es el culmen del desarrollo universal, es la levantada pues por quienes detentan el poder político, ¿no? Pero no está estable la sociedad romana como muchos piensan, ¿no? En realidad empieza a surgir al interior de la sociedad romana un nuevo proceso que va gradualmente a generar problemas en la estabilidad del modelo político existente. ¿Por qué se dio esto? Porque hubo una característica común entre griegos y romanos, ¿no? Para unos y otros, ¿no? El Estado es pues una instancia suprema, ¿no? Y todos tenemos pues fidelidad a esa instancia suprema, ¿no? Más aún los dioses son siempre los dioses del Estado, ¿no? Estado y religión son pues la misma cosa, ¿no? Entre griegos y romanos.
Pero resulta que la dinámica del proceso de descentralización del poder político hizo de los factores políticos y jurídicos los elementos más prevalentes que los valores éticos, valorativos y religiosos en el proceso de formación de el Imperio Romano. Entonces, si en la República Romana el ejercicio de la ciudadanía romana, donde la racionalidad, la virtud y la bondad era una cuestión sustantiva, durante la dinámica del imperio, esos elementos son más bien instrumentalizados y dejados pues de lado. En ese contexto surge Séneca, y Séneca es uno de los personajes que se aferra a las viejas tradiciones romanas, donde él considera de que lo valorativo, lo religioso, lo filosófico, sigue siendo el factor esencial que permite la identidad de la cultura romana. Pero cuando él ve que la dinámica del poder solamente se absolutiza en variables políticas y jurídicas, llega a la conclusión que lamentablemente las formas de gobierno son aquellas, me refiero al imperio, son aquellas que más bien tienden a envilecer al ser humano, ¿no? Entonces el deber moral, ¿no?, que hace que nosotros nos ocupemos de los asuntos públicos, es un concepto que piensa Séneca empieza pues a pervertirse. Porque para Séneca son los lazos morales y religiosos los que realmente le dan sentido e identidad a una sociedad determinada. Y no los elementos jurídicos y políticos, porque Séneca piensa que un hombre bueno siempre va a ser bueno en cualquier lugar que se encuentre. Pero lo que está pasando en Roma es que la dinámica de la centralización del poder político está generando cada vez más una separación entre los intereses mundanos, materiales, con las perspectivas religiosas y valorativas que existían en aquellos años. Entonces empieza a haber un vacío de espiritualidad y de religiosidad en importantes sectores de la sociedad romana. Y sucede un fenómeno político muy interesante, ¿no? A esa pérdida en la élite política romana de un sentido de religiosidad se le aparece en un contexto de dominio de Roma sobre diversos pueblos y culturas, le aparece pues la posibilidad de conocer otros sistemas religiosos, otras miradas y otras perspectivas, que empiezan a llenar ese yo profundo, esa necesidad de religiosidad y de nueva manera de entender los lazos valorativos y culturales de unos hombres con otros. Entonces las religiones orientales empiezan cada vez más a ser más prevalentes que justamente las ideas religiosas que anteriormente tenían los romanos, ¿no? El culto a Isis, por ejemplo, se convierte en un culto esencial, ¿no? Tan esencial que todos conocemos a alguna persona que se llama Isabel, ¿no? Y si no lo saben, Isabel es pues Isisbela, que en nuestro idioma sería la bella Isis, ¿no? Si conocen una Isabel, díganle que su verdadero nombre es la bella Isis, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Isis particularmente llenaba el vacío de una deidad de carácter femenino con ciertas cualidades y atributos. En un contexto donde la simetría y la diferencia social crece y se expande, donde el esclavismo se torna cada vez en una instancia de carácter opresivo y donde diversos pueblos y culturas oprimidos por el Imperio Romano buscan la necesidad de la autonomía y la independencia. Todo ello en el marco de una dinámica de concentración del poder que empieza a hacer endebles los lazos que unifican a dicha sociedad. Allí, en medio de esas condiciones, es que empieza a resquebrajarse las variables éticas, valorativas y religiosas y surge en la dinámica de ciertos sectores de la élite romana la necesidad pues de asumir nuevos valores religiosos. Y es allí, en este contexto de crisis, es que aparece el cristianismo. Es allí donde esta religión empieza gradualmente a tener un peso importante y sustantivo en el desarrollo político de la sociedad romana. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase que viene? Hablar justamente de la importancia del cristianismo pero desde una perspectiva política, ¿no? Yo no voy a abordar la mirada teológica de su importancia y desarrollo, sino voy a abordar cómo la religión logra convertirse de una religión perseguida
a una religión oficial, ¿no? Y cómo, cuando se convierte en una religión oficial, su forma de entender la dinámica social se convierte en la Europa del siglo V y VI en un absoluto que tiende a regular las formas de organización social, ¿no? Entonces vamos a verlo como fenómeno político, no como elemento teológico, porque yo entiendo de que las creencias religiosas son cuestiones de naturaleza individual, ¿no? Y allí no cabe discutir, ¿no? Sino ver justamente la otra premisa. No sé si habrá alguna pregunta o interrogante, ¿no? Hugo, adelante. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Yo tengo una duda muy corta. Quisiera saber si me podría ayudar. Yo tengo entendido que justo ha mencionado dos conceptos, el ius civile y el ius gentium. Tenía entendido que el ius civile era netamente solamente para ciudadanos romanos nacidos en Roma, y el ius gentium es más que todo como una antesala de lo que va a aparecer en algún momento de la historia más adelante, que es el derecho internacional, porque era el derecho que se le daba a los otros ciudadanos que eran ya por territorios más que todo conquistados. Incluso Julio César es quien empieza a darle este tipo de derecho a estos ciudadanos para que tengan un poco más de representación en el imperio, y más allá de eso tenía un carácter económico, como usted lo ha mencionado. Pero quería ver si es que era esa la definición o si yo tengo las definiciones un poco, pues, cambiadas. Hugo, usted tiene la definición correcta. Lo que sucede es que yo me estoy refiriendo al fenómeno histórico, ¿no? Es decir, que eso que antes era particular, en un determinado momento se hizo general, ¿no? Y se buscó que todo lo que antes era exclusivamente de unos fuera pues realmente para todos, ¿no? Cuando Atila está pues cerca a Roma, los pueblos que están coaligados con Roma exigen la ciudadanía romana y se les da la ciudadanía romana, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas voy, ¿no? Y ahí el concepto empieza pues a transformarse. Inicialmente es como usted dice, pero en su desarrollo empieza cada vez más a abarcar a diversos pueblos y culturas, porque ya no había otra manera de mantener la unidad del imperio, ¿no? Es valga la analogía, lo que está sucediendo en el mundo moderno, ¿no? Si usted ve los fenómenos de migración en Europa y en Estados Unidos, se va a dar cuenta que la pugna está justamente en eso, ¿no? Los migrantes que quieren derechos políticos, unos creen que es así la mejor manera de revitalizar una sociedad y otros por el contrario creen que es la manera de distorsionar el desarrollo de una sociedad, ¿no? En el primer caso, en España, hace unos meses atrás, ha habido pues una incorporación masiva, ¿no? En Estados Unidos los votan, ¿no? Entonces, es un fenómeno que no es nuevo en realidad, ¿no? Sino es un fenómeno que descansa en el pasado, ¿no? Y así como en Estados Unidos para alcanzar la nacionalidad algunos se van al ejército, en el caso romano pasaba también lo mismo, ¿no? Ciertos pueblos se enlistaban en las fuerzas romanas para obtener justamente ciudadanía, ¿no? Solamente hacía una analogía de esa manera, ¿no? Pero lo Perfecto. que usted dice, Hugo, es interesante, sí, definitivamente. Muchas gracias, profesor. No, está bien. ¿Alguna pregunta final para que no se aburran? Bueno, me parece que está claro, ¿no? Algo que me había olvidado es lo siguiente, ¿no? En algún momento de las clases que vienen, voy a robarles 10 o 15 minutos y vamos a hacer algunos ensayos sobre cómo se responden las preguntas escritas y cómo se debe de responder una pregunta en el examen oral. ¿Ya? Para que ustedes sepan cómo se debe de actuar frente a determinadas circunstancias, ¿no? Y lo voy a hacer conforme avancen las clases para que tengan también ese tipo de formación, porque eso los va a ayudar bastante a avanzar pues en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, a Hugo en su pregunta le ha faltado mayor convicción.
¿no? Entonces tú tienes que demostrarme que tú eres. O sea, recuerden esto, ¿no? Van a ser 500 y solamente van a entrar 30. Se apartan ya de esa premisa. Entonces, no hay acá segundas oportunidades, ¿no? No hay que la próxima vez lo voy a intentar y lo voy a hacer mejor. No, no va a haber eso. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? O lo hacen bien o no lo hacen bien. No, no hay punto medio. Lamentablemente va a ser así, ¿no? Entonces, cada intervención que tengan, y es por eso que a mí me gusta escuchar a los alumnos, porque me permite hacer recomendaciones, ¿no? Si no, no se va a poder, ¿no? Y aquí hay casi 150 personas, y es un poco complicado. Una cuestión final para terminar, ¿no? Si nos encontramos en algún momento en las calles y yo no los conozco y ustedes me saludan, pido las disculpas del caso porque siempre me sucede, ¿no? O sea, la verdad que para mí es un poco complicado saludar a todo el mundo, ¿no? Me sucede cuando voy a Cancillería, soy en el ascensor y me dice, profesor, ¿quién será, no? Y después me cuenta y ya me acordaré, pues, pero pido las disculpas del caso si es que eso sucede. Bueno, chicos, no los quiero aburrir más. Nos vemos entonces la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego, profesor. gracias. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Muchísimas gracias, profesor. Buenas Cuídense. Buenas noches. Gracias.